Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un aparato que, la verdad, genera muchísima conversación en la comunidad de audio portátil, el Astelikern ANORMA SR35. Y la pregunta central que vamos a intentar responder, basándonos en un montón de análisis y opiniones es, ¿vale realmente los $800 que cuesta? Es una pregunta excelente porque este reproductor se sitúa en un lugar muy interesante del mercado. O sea, no es un modelo de entrada cualquiera. Fíjate que hereda tecnologías que hasta hace poco eran exclusivas de los modelos de Astelikern que costaban miles de dólares. ¿Ah, de las gamas más altas? Exacto. Así que, de alguna manera, desafía lo que uno espera de esta categoría. Y como dato curioso para empezar, las fuentes señalan que muchísima gente lo busca en Internet como ARS35. ¿ARS? Sí, en lugar de SR35. Una pequeña confusión que, ya nos dice que el nombre no es lo que más ha llamado la atención. ¡Qué curioso! Bueno, vamos a desglosarlo por su nombre correcto entonces. Lo primero que te golpea al verlo es el diseño. Es asimétrico. La pantalla está inclinada. Y mi primera reacción, y la de muchos, es pensar, esto vino más de fábrica. Pero no. No, para nada. Es totalmente intencionado. Y es un detalle de diseño brillante, la verdad. Es pura ergonomía. Está pensado para la forma en que la mayoría de la gente sostiene un dispositivo así, ¿sabes? ¿Con la mano izquierda dices? Justo, con la mano izquierda mientras navegas con la derecha. Ese ángulo de la pantalla lo que hace es compensar la inclinación natural de tu muñeca y alinea todo perfecto con tu línea de visión. El objetivo es reducir la tensión en el cuello. Entiendo el argumento, y suena inteligente. Pero ¿y la gente zurda? O si prefieres usar el pulgar de la misma mano. Me parece una decisión un poco dogmática, ¿no crees? Es una crítica válida, sí, y aparece en algunas discusiones. Definitivamente está optimizado para un tipo de uso. Pero en la práctica, incluso usándolo con una sola mano, el ángulo no es incómodo, solo diferente. Lo que sí es universal es la sensación de calidad. El cuerpo es de aluminio mecanizado, con ese acabado gris oscuro. Pesa solo 184 gramos. O sea, es realmente de bolsillo, no como otros que son unos ladrillos. Exacto. Y más allá de la pantalla, ¿qué tal la interacción física? La rueda de volumen, los botones, ¿se sienten de $800? Sí que lo transmiten. La rueda de volumen, por ejemplo, no es una rueda suave. Tiene clics mecánicos muy definidos. Y esto permite un ajuste de volumen súper preciso, algo que se pierde con las barras táctiles. Claro. Y los botones de reproducción del otro lado pues están contorneados para que los distingas al tacto sin tener que sacar el aparato del bolsillo. De acuerdo, la construcción es premium, pero vamos a la controversia real. La pantalla, 3.6 pulgadas. En la era de los teléfonos de casi 7 pulgadas, esto parece de otra década. He leído quejas de usuarios que dicen que el teclado es casi imposible de usar. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esta decisión no es un capricho. Es una decisión de ingeniería muy deliberada, y según las fuentes, hay 3 razones fundamentales detrás de ese tamaño. La primera es la reducción de ruido. ¿Ruido? ¿La pantalla genera ruido que afecta al sonido? Exactamente. Las pantallas grandes son una fuente notoria de interferencia electromagnética. Esa radiación, por así decirlo, puede filtrarse y contaminar los circuitos de audio, que son extremadamente sensibles. Un panel más pequeño significa menos interferencia. Vaya. Eso no me lo esperaba. Es un detalle muy de audiófilo. ¿Y la segunda razón? La eficiencia energética. La pantalla es de lo que más batería consume. Mantenerla compacta es una de las claves para que Astelikern pueda prometer esas famosas 20 horas de autonomía, aunque, luego hablamos de cuán realista es esa cifra. Tiene lógica. Y la tercera razón, me la imagino, es más una filosofía del aparato. Has dado en el clavo. Es un enfoque purista. El formato del SR35 te está gritando, soy un reproductor de música, no una mini tablet. Su propósito no es que navegues por redes sociales, es un dispositivo dedicado a una sola cosa, escuchar música sin distracciones. De acuerdo.
El exterior tiene su lógica. Ahora, a las entrañas. ¿Qué lo hace sonar como suena? Porque se insiste mucho en que no es una simple actualización del SR25, sino una reingeniería completa. Y todo empieza al parecer con 4 DACs. Espera, ¿4 chips DAC? Suena como una exageración para un aparato tan pequeño, ¿no? Esa es la clave, y es de lo más inteligente de su diseño. No siempre están los 4 activos. Usa 4 chips Cirrus Logic CS43198, que son famosos por su sonido natural, muy musical. Y tienes lo que llaman modos conmutables. Puedes usar el modo Dual DAC para priorizar la batería o activar el modo Quad DAC, que pone a los 4 a trabajar para maximizar el rango dinámico y la espacialidad. ¿Y se nota de verdad la diferencia entre 2 y 4 o es más marketing? Es sutil, pero es perceptible, con un oído entrenado y buenos audífonos. En modo Quad, las reseñas coinciden en que se percibe una mejor textura en los bajos, más profundidad. Lo que sí es innegable es que esta arquitectura permite alcanzar una relación señal-ruido de 130 decibelios. ¡Wow! Y en la práctica, eso crea lo que se conoce como un fondo negro absoluto. El silencio entre las notas es total, no hay siseo, algo crucial con audífonos in-ear muy sensibles. Entiendo. O sea, la arquitectura Quad DAC es un punto enorme a favor para justificar el precio. Pero a menudo oímos términos como tecnología de amplificación de nueva generación o Teraton Alpha. Suena impresionante, pero ¿qué es en realidad? Teraton Alpha no es un componente, es una filosofía de diseño. Abarca todo el circuito, desde cómo se gestiona la energía de forma ultra limpia hasta cómo se aísla la amplificación. El objetivo es eliminar el ruido en cada paso, y el resultado se ve en las mediciones. La distorsión es de solo 0.006%. Es una pureza de señal increíble. Una pureza de señal impresionante. Pero claro, de nada sirve si no tienes la fuerza para mover unos audífonos difíciles. ¿Tiene el SR35 el músculo necesario? Aquí está uno de sus mayores avances. Además de tener las 3 salidas importantes, 3.5, 2.5 y la 4.4 balanceada, entrega una potencia considerable. En el modo de ganancia alta, por la salida balanceada, llega a los 6 volts RMS. A ver, traduzcamos 6 volts RMS para que todos lo entendamos. ¿Qué significa eso en el mundo real? Pensemos en los BRMS como la fuerza bruta del amplificador. Su predecesor, el SR25, llegaba a 4 BRMS. Ok. El salto de 4 a 6 es un aumento del 50% en voltaje. ¿50%? Sí, y esa es la diferencia entre que unos Sennheiser HD600 suenen bien y que suenen espectaculares, con control total en los graves, sin esfuerzo. Antes para eso necesitabas un aparato mucho más grande. El hardware es impresionante, no hay duda. Pero todos sabemos que el software suele ser el talón de Aquiles de estos aparatos. ¿Cómo se comporta en el día a día? Usan una versión muy modificada de Android con su nueva interfaz Crimson UI, que es muy bonita, centrada en las carátulas. El pero es que funciona como un jardín vallado, un ecosistema cerrado. No tienes la Google Play Store para instalar lo que quieras. ¿Y cómo se supone que se usan los servicios de streaming como Tidal o Spotify? A través de algo que llaman Open API Service. Te permite instalar una lista curada de aplicaciones, pero el proceso es manual. Tienes que descargar el archivo APK y copiarlo al reproductor. Suena un poco engorroso. Lo es un poco, sí. La ventaja es que Astel & Kern se asegura de que ninguna app en segundo plano degrade la calidad del audio. La desventaja, claro, es la flexibilidad. Y las actualizaciones también son manuales. ¿Y el procesador? Me da la sensación de que si vienes de usar un teléfono moderno, esto se va a sentir lento, ¿no? Es una comparación muy acertada. El procesador está optimizado para bajo consumo, no para velocidad. Al abrir una app de streaming pesada o cargar una playlist muy grande, sí, vas a notar un pequeño lag. Ok. No es frustrante si entiendes para qué es el dispositivo. Hay un problema técnico que la comunidad ha reportado muchísimo, la aplicación RuneArc. Para muchos, esto era un factor decisivo para no comprarlo. Este es un dato de altísimo valor. El problema es real. El firmware usa un componente de Android antiguo que da un error al intentar iniciar sesión en RuneArc. Lo hace inutilizable.
Pero la comunidad, como siempre, encontró la solución. A ver, cuenta. El truco es instalar manualmente el navegador Google Chrome en el dispositivo, cargando el APK. Una vez hecho, cuando RuneArk intenta iniciar sesión, el sistema usa el motor actualizado de Chrome y funciona a la perfección. Esa es una joya de información. Resolver eso es un factor decisivo para muchísimos audiófilos. Es increíble que la comunidad encuentre estas soluciones. Ahora, con el software más o menos resuelto, hablemos de lo importante. ¿Cómo se traduce todo esto al oído? La firma sonora general es musical, rica, envolvente. No es fríamente analítica. Si la desglosamos, los graves tienen un ligero realce en la zona del subgrave, lo que le da una base rítmica muy sólida. Un factor de diversión, pero son graves rápidos, articulados. Y los medios. Siempre se dice que son el punto fuerte de esta marca. Y aquí se confirma. Es su mayor fortaleza. Son exuberantes. La claridad en las voces es excepcional. Los instrumentos acústicos suenan increíblemente naturales. Y en los agudos, la palabra clave es refinamiento. Son muy aireados y detallados, pero sin ser nunca estridentes. Es un sonido que puedes escuchar durante horas. Hablas de separación, detalle y la escena sonora. ¿Te da esa sensación tridimensional? En modo Quad DAC, la escena es holográfica. La anchura es excelente, se siente como si el sonido se extendiera más allá de tus oídos. Pero lo que más impresiona para su precio es la profundidad y la altura. Permite colocar cada instrumento en un punto preciso del espacio. Suena genial. Pero la sinergia es clave. ¿Qué tipo de audífonos se benefician más de este reproductor? Es muy versátil. Con monitores in-ear, los IEMs, su fondo negro es perfecto para modelos súper sensibles como los Campfire Andromeda. No oyes ni el más mínimo siseo. Y con los IEMs planares, que necesitan corriente, esos 6 BRMS les dan la vida que necesitan. Y con auriculares de diadema, los grandes, ¿se queda corto? HD600 y HD650 en ganancia alta. Sorprendentemente, puede incluso alcanzar volúmenes decentes con los dificilísimos HD800S, aunque ahí ya estamos en el límite. Donde sí encuentra su límite es con planares de diadema muy ineficientes. Hablemos de algo práctico. Astel-Lekern promete 20 horas de batería. Seamos realistas. ¿Cuál es la duración real? Hay que ser muy claros aquí. Las 20 horas son el escenario más optimista posible. En un uso audiófilo puro, modo Quad DAC, archivos de alta resolución, ganancia alta, la duración real se sitúa entre 8 y 10 horas. ¿Y si le sumamos el streaming por Wi-Fi? Baja aún más, a unas 7 u 8 horas. Esas 20 horas solo se alcanzan en un modo avión, digamos, con el modo dual, archivos locales y Wi-Fi apagado. Entendido. Y también hay que mencionar que la carga es lenta, unas 2 horas y media. Ok, entonces, si alguien está entre comprar este SR35 o, no sé, un rival como el Hi-V R6 Gen 3, ¿cuál es la disyuntiva? Es una elección de filosofía. El SR35 ofrece un sonido más orgánico, más musical, y es un objeto mucho más portátil y lujoso. El Hi-V, por otro lado, tiene un sonido más analítico, pero su ventaja es un software muchísimo más rápido y un Android abierto. Es el purista del sonido contra el usuario multimedia. Exactamente. Y contra un FIO de precio similar. FIO en general tiende a un sonido más clínico, más digital. Astel-Lekern busca un timbre más natural, más fluido. Y en la construcción, bueno, no hay comparación. El A&K se siente como una pieza de joyería. Muy bien. Creo que tenemos un panorama completo. Resumamos los puntos clave. Pros. Calidad de sonido de referencia, potencia impresionante en un cuerpo diminuto y un diseño de lujo. Y por el lado de los contras. La pantalla es pequeña, el procesador es lento para apps, la carga no es rápida y, claro, el precio es elevado para ser de entrada. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿vale los $800? ¿Cuál es la conclusión final? La conclusión es que el SR35 es un dispositivo de contradicciones, pero todas se resuelven a favor de la música. Sacrifica la velocidad de un smartphone para entregar una pureza de audio que otros reproductores, a veces más caros, no siempre logran. No es un reproductor de MP3 caro, es la verdadera puerta de entrada al sonido de alta gama.
Es el aparato que hace que tu inversión en unos audífonos de $1,000 tenga sentido. Excelente análisis. A quienes nos han acompañado, muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación les haya sido útil. Si les gustó, ya saben que un me gusta y una suscripción siempre ayudan al canal. Y sus comentarios son la parte más valiosa de todo esto. Y para cerrar, les dejo una idea para reflexionar. En una era donde nuestros teléfonos lo hacen todo, ¿cuál es el valor de un dispositivo dedicado a un solo propósito? El SR35 parece sugerir que, quizás, la característica de alta fidelidad más importante de todas es, simplemente, la eliminación de las distracciones. Hasta la próxima.